tarde, buenos días o buenas noches, según sea el horario de acceso a este material. Vamos a conversar sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Para ello vamos a comenzar primero con lo que es educación a distancia en un breve repaso, destacando que es el mecanismo mediante el cual a partir del siglo XIX se enviaban materiales por correspondencia a alumnos en áreas rurales alejadas de las ciudades o incluso en otros países, sobre todo en lo que se refería al área de artes y oficios. Progresivamente se fueron incorporando medios como la radio, la televisión, el teléfono y el fax. Digamos que aquí en Venezuela estuvo disponible una oferta del Ministerio de Educación por el cual se ofrecía acceso al programa de educación primaria y secundaria por radio, y a los pueblos indígenas se les ofrecía la enseñanza del castellano. Eso duró más o menos como hasta los 90, algo así. En ese caso, les puedo mostrar un certificado de un curso de inglés por correspondencia de los años 90. En los años 80, muchos gremios comenzaron a notar que la oferta académica que ellos tenían disponible en el país no era suficiente para sus necesidades. Es el caso de la Marina Mercante, y la gestión de mi padre en esa época como miembro de la directiva los llevó a hacer las transformaciones necesarias en su gremio para garantizarse una oferta académica universitaria adecuada a las necesidades que ellos tenían. Estamos hablando de personal que opera costa afuera, largos meses en el mar, que no pueden atender una clase convencional como lo haría cualquier otro profesional o cualquier alumno en el sistema. Eso llevó a transformaciones internas que cambiaron la estructura de la escuela náutica para poder ofrecer esta oferta, y al mismo tiempo, con unos años después, muchos años después de la gestión de mi padre, se creó la Universidad Marítima y del Caribe. Digamos que el gran cambio de la educación a la distancia vino con la irrupción del Internet. Se crean las plataformas virtuales de aprendizaje, se utilizan recursos multimedia y propiamente dicho entramos a lo que es educación multimodal, porque ya no es solo audio, video, sonido, sino cualquier data en cualquier plataforma que se pudiese compartir electrónicamente, que estaba disponible para ser compartida en una sesión de clase y trabajar con ella. Eso crea ciertos detalles como una brecha digital. Una cosa es tener el acceso a la plataforma, otra cosa es tener la facilidad, y otra cosa muy distinta es poder hacer uso eficiente y efectivo de esa plataforma, y eso genera cierto nivel de desigualdades. Por otro lado está la motivación y el compromiso. No es lo mismo un adulto formado que está buscando mejorar profesionalmente y tener extensiones de los grados que ya tiene, a un joven que está apenas ingresando al sistema educativo, que aun cuando ambos pueden sufrir desmotivación en lo que están haciendo o sentirse aislados por falta de interacción, distracción, aislamiento o sobrecarga de información, el profesional siempre va a tener una respuesta más eficiente que la del joven que está entrando por primera vez a este tipo de plataforma. Eso también viene de la mano de la evaluación y la certificación. ¿Cómo sé yo que yo no estoy frente a un fraude académico? ¿Cómo sé yo que a mí me están dando la oferta más adecuada y la mejor disponible en el momento? ¿Cuáles son los mecanismos y los medios que yo tengo para validar que esa oferta es adecuada para mis necesidades? E independientemente de que es a la distancia, ¿cómo hago yo para llevar el adecuado acompañamiento o seguimiento de esa oferta que yo estoy viendo? Digamos que esa oferta virtual está disponible ya desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, este es un proyecto de Georgia Tech con una oferta académica para cursar maestrías a distancia, maestrías en el área de ingeniería mecánica. ¿Qué implica todo esto? Que esa autonomía, disciplina y organización de parte del estudiante debe traducirse en gestión del tiempo. Me puede llevar a limitar mis habilidades sociales y comunicativas y de colaboración. Puede afectar la calidad de la enseñanza como tal porque me puedo desmotivar. Aun cuando la educación a la distancia es una alternativa válida y flexible, hay contextos y circunstancias que yo debo entender que debo manejar. Hablando propiamente dicho de lo que es educación, nosotros en este punto debemos recalcar que la educación no es más que el proceso de adiestramiento que nosotros aplicamos a la computadora más compleja que existe en el mundo, que es la mente humana. El cerebro humano, digamos que es una máquina capaz de manejar de 7 a 8 petabytes por segundo, muchísimo más que cualquier capacidad de almacenamiento disponible de forma comercial en la actualidad. Y si lo comparamos con que desde los años 90 estamos trabajando con redes neuronales, las que hoy llaman inteligencias artificiales, creándoles algoritmos y heurísticos para adiestrar esas redes industriales para reconocer patrones de datos, y esos patrones de datos
traducirlos en un análisis, en recomendaciones o en diagnósticos que vienen a hacer las recomendaciones que se emiten para el funcionamiento de una máquina o un sistema industrial, y eso toma como 18 o 24 meses de formación. Estamos comparando 20 años en un humano para que sea un adulto funcional con todas sus plenas capacidades contra 18 o 24 meses que lo hacemos con una aplicación o una herramienta de uso industrial. ¿Por qué ocurre esto? Porque la máquina no tiene consideraciones éticas ni morales de su actuación. No se puede reconocer a sí misma y no tiene conciencia de sí misma. Eso es inmanente de nosotros, propio de nuestra humanidad. Y esa es la razón por la cual nosotros ahorita vemos que en todas las discusiones de las inteligencias artificiales que se está hablando de la necesidad de crear capas sobre capas y capas de lo que nosotros vamos a decir que son filtros de actuación ética y moral para hacer que la conducta de la máquina se parezca a lo que nosotros esperamos de una actuación como la humana. Si nosotros ponemos de lado toda consideración moral, ética, religiosa, metafísica y filosófica, nos vamos a lo que es estrictamente biología. Toda la vida es una máquina biológica. No la máquina sencilla de von Neumann que simplemente se autorreplica, sino que estamos hablando de una máquina que es capaz de combinarse, mutar y adaptarse, transmitir información y generar un paquete básico que es capaz de sostener la vida y de soportar el proceso de adiestramiento hasta que se puede hacer uso extensivo de todas las facultades intelectuales, sobre todo nosotros. En ese punto es que está el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Es el gran tema que la hace relevante en este momento, porque nosotros podemos de repente pensar en escenas tipo Los Supersónicos o tipo La Guerra de las Galaxias, donde vemos un maestro robótico impartiendo clases, pero esa no es la realidad. El robot está dentro del teléfono, está dentro de la computadora, está dentro del internet como tal, y no es más que una secuencia de comandos lógicos que sigue unas ciertas instrucciones, y ahí es donde están los desafíos, porque esos datos que estamos manejando ahí son realmente privados. ¿Quién los maneja? ¿Quién los recoge? ¿Cómo se utilizan? ¿Quién tiene acceso a ellos? ¿Cómo se garantiza que eso es realmente confidencial? ¿Qué tan transparente es esa data que se está manejando allí? ¿Quién diseña y maneja esos programas de inteligencia artificial? ¿Cuáles son los criterios que se utilizan en esos algoritmos y heurísticos que se utilizan para adaptar los contenidos y para definir los ritmos con los cuales se gesta el proceso educativo? ¿Cómo se comunican y cómo se hacen esas decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los procesos evaluativos? ¿Cómo garantizamos la equidad en el acceso a la información de estas redes? Y cómo no caemos en lo que nosotros estamos viendo ahorita, es donde minorías beligerantes en países desarrollados que están intentando imponer su visión con su sesgo cultural particular, aún por encima de las diferencias históricas y culturales con otros pueblos. ¿Cómo hacemos nosotros para desarrollar e interactuar con las redes neuronales, con estas redes de inteligencia artificial, sin que se pierda nuestra capacidad de crítica y reflexión? Eso que nos hace específicamente humanos. Y ese es el rol del educador, el rol del docente, el gran mediador, el gran orientador de todo este proceso. Son cuestiones que tenemos que analizar, que tenemos que debatir desde una perspectiva estrictamente ética y moral. Tenemos que hablar de valores, de principios, de nuestros derechos fundamentales, de cómo estamos involucrados en ese ámbito educativo y que no podemos ser ya ajenos a ese impacto de la inteligencia artificial porque está aquí, ahorita, ya con nosotros. Tenemos que integrarnos a ese debate sobre lo que es el diseño, desarrollo e implementación, porque si no lo vamos a pagar caro en el futuro. No podemos dejar en manos de terceros decisiones que afectan nuestro futuro. Somos nosotros los llamados a ser los protagonistas. Gracias por su atención.